ruta y comercio. Y al día de hoy les vamos a presentar un cubrimiento muy especial que hemos hecho desde África. Vamos a presentarles la ruta transsahariana y empezamos con mi compañera Xiomara. Xiomara, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Paulo. Aquí en la época del comercio transsahariano, tenemos que viajar a través de Sahara, entre África subsahariana y África del Norte. Mientras existía desde tiempos prehistóricos, el pico del comercio se extendió desde el siglo VII hasta principios del siglo XVII, el cual es un ambiente muy diferente. En Libia y Argelia, desde al menos 7000 a.C., hubo pastoralismo, que se componía principalmente de ovejas y cabras. También tenían grandes asentamientos de alfarería. El ganado se introdujo en Sahara Central precisamente desde 4000 a 3500 a.C. También teníamos pinturas rupestres que datan de 3500 a 2500 a.C., que retrataban una fauna y flora que no estaba precisamente en el ambiente desértico. Ya en el comercio como tal, comenzamos alrededor del 300 a.C., que fue conducido por caravanas de camellos. De acuerdo a uno de los exploradores que acompañaban a una de estas caravanas, el tamaño por caravana era de 1000 camellos y algunas caravanas alcanzaban a llegar hasta los 12.000. Las caravanas serían guiadas por personas altamente pagadas. También los bereberes que conocían el desierto podrían garantizar un paso seguro desde sus compañeros del desierto nómadas. La supervivencia de una caravana era muy precaria y dependía de una cuidadosa coordinación. Los corredores serían enviados por adelantado al oasis, de modo que se pudiera enviar agua a la caravana cuando todavía faltaban varios días, ya que las caravanas no podían llevar fácilmente lo suficiente para hacer el viaje completo. A mediados del siglo XIV, este explorador cruzó el desierto desde Himalmasa a través de las minas de sal de Tagaza al oasis de Ulata. Se envió un guía por delante y se trajo agua en un viaje de 4 días desde Ulata para conocer la caravana. Ahora sigue mi compañero David. Gracias, Julián. Bueno, también se intercambiaron cultura y religión en la ruta comercial transsahariana. Estas colonias finalmente adoptaron el idioma y la religión del país y fueron absorbidas por el mundo musulmán. La ruta terrestre a través del Wadi Hammamat, desde el Nilo hacia el Mar Rojo, era conocido ya predinástico con dibujos que representan egipcios y barcos de caña que se han encontrado a lo largo del camino que data del 4000 a.C. La primera dinastía de Egipto surgió a lo largo de sus uniones del Nilo y del Mar Rojo, testimoniando la antigua popularidad de la ruta. Se convirtió en una ruta importante desde Tebas hacia Puerto del Mar Rojo de Elim, donde los viajeros se trasladaron a Asia, Arabia o el Cuerno de África. Existen registros que documentan el conocimiento de la ruta entre Senusret I, Seti, Ramsés IV y también, más tarde, el Imperio Romano, especialmente para la minería. Bueno, a principios del Imperio Romano, la ciudad de Lepsis estableció un mercado de esclavos. En el siglo V después de Cristo, Cartago romana era el comercio de esclavos negros traídos a través del Sahara. Los esclavos negros parecen haber sido valorados en el Mediterráneo como esclavos domésticos por su apariencia exótica. Algunos historiadores sostienen que la escala de trata de esclavos en este periodo puede haber sido más alta en la época medieval, debido a la gran demanda de esclavos en el Imperio Romano. Ahora nos encontramos en el norte, donde pasaba el comercio por una red de rutas que conectaba Ghana no solo con el Magreb, sino también con Trípoli y Egipto. El geógrafo Yaqut al-Hamawi decía que los comerciantes se reúnen en Ghana y desde allí se adentran en los áridos páramos hacia la Tierra del Oro. Si no fuera por Ghana, este viaje sería imposible, porque la Tierra del Oro está en un lugar aislado del oeste en la Tierra del Sudán. Desde Ghana los mercaderes toman provisiones en el camino hacia la Tierra del Oro. Bueno, Ghana controlaba las fuentes de oro, era uno de los reinos más poderosos del Sudán Occidental, estaba bien posicionado para dominar el comercio internacional de caravanas a través del Sahara Occidental, hacia Oriente Medio y el Mar Mediterráneo. Normalmente partían a las expediciones en abril o mayo por guías profesionales y el viaje duraba entre 2,5 a 3 meses. Es importante mencionar que Ghana permitía a los soninke funcionar como intermediarios controlando el comercio desde zonas de la sabana, el bosque en el sur, el Sahara y el Magreb en el norte. Bueno, la ruta comercial de Ghana se concentraba en el Sahara Occidental, con su término en Sihilmazá. Las rutas occidentales eran la carretera de Oualata a partir del río Senegal y la travesía de Tagaza a partir del río Níger.
que tenía su terminación norte en el importante centro comercial de Sijil Masá, ubicado en Marruecos, justo en la frontera norte del desierto. La más occidental de las tres rutas centrales era la carretera de Gadamés, que discurría desde el río Níger en Gao hacia el norte hasta Gad y Gadamés antes de alcanzar Trípoli. Y la ruta a través del Luaidí, Hamamat, desde el Nilo hasta el Mar Rojo, fue conocida en periodos tan tempranos como la era predinástica. Ahora seguimos con mi compañero Julián. Muchísimas gracias, David. Me encuentro aquí en la ruta hacia el sur y una de las rutas comerciales de Harran el Adawi pasaba por Karga en el sur. También tenemos una occidental que es de las tres rutas centrales, era la carretera de Gadames. Esta discurría desde el río Níger en Gao hacia el norte hasta Gad y Gadames antes de que alcanzara como carretera de Garamantiana, que a la vez era denominada así por los antiguos gobernantes de la tierra porque discurría y también llamada la travesía de Vilna. Esta carretera transcurría hacia el sur por el desierto cercano a Mursurco, antes de girar hacia el norte para pasar entre las montañas de Algar y Tibesti, alcanzando finalmente el oasis. Bueno, aquí tenemos otra que desde Caguar las caravanas pasaban por las grandes dunas de arena de Vilna, anteriormente mencionado. También encontramos que los más poderosos eran los Ahang, que vivían en el Sahara y a la vez comercializaban con los Soninke, que vivían en el sur del país. Otro ejemplo que tenemos son los pueblos bereberes, que son las personas pertenecientes a un grupo de etnias autóctonas de África del Norte denominado Tanzania. Estos se distribuyen desde la costa atlántica del oeste de África en Marruecos hasta el Mediterráneo del mismo continente. En el oasis de Sigua en Egipto como extremos occidental y oriental, y desde la costa del mar Mediterráneo al norte hasta Sahel como extremos norte y sur. Estos pueblos ayudaron al comercio, ya que ellos también implementaron el camello y ayudaron al comercio de sus pertenencias. Y sigue mi compañera Daniela. Gracias, Julián. Continuando con este gran cubrimiento de la ruta transsahariana, les quiero contar que el comercio regional de esta época se basó principalmente en el intercambio de sal, cobre y dátiles del Sahara. Hacia la sabana encontramos el intercambio de productos como ganado, donde incluían esclavos, herramientas de hierro, armas y utensilios, también pieles de animales y artículos de cuero como por ejemplo las sandalias, bolsas y telas que eran teñidas y tejidas localmente. También encontramos cerámicas de barro y productos de hierba tejida como cestas y colchonetas. Además, también encontramos las hierbas medicinales, las nueces de cola y productos alimenticios como pescado seco, arroz, diversos cereales y condimentos, especias, miel y frutas. Más hacia el sur encontramos que llega el oro y las nueces de cola que ya antes habíamos mencionado, ya que era una zona que se encontraba más cerca del bosque. En el año 800 después de Cristo se da el imperio de Ghana, uno de los imperios más ricos conocidos en la historia africana, en donde el comercio del oro desde Ghana hasta el norte de África les da esta fluidez económica. Cualquiera que quisiera comercializar con los africanos occidentales y del Sahara tuvo que pagar impuestos a los reyes de Ghana, por lo que el imperio se volvió extremadamente rico y debido a esto, entre África Occidental y África del Norte, se logró el intercambio de productos. En una escala más amplia, Ghana estaba bien posicionada para dominar el comercio internacional de caravanas a través del Sahara Occidental y hacia el Medio Oriente y Mar Mediterráneo. Para ampliar esta red de información, los dejo con mi compañera Paula. Gracias, Daniela. Y bueno, yo les voy a comentar que una de las razones más importantes por las que se dio el desarrollo comercial fue por la introducción del camello en África del Norte. El camello se conoce a menudo como el barco del desierto, debido a sus características fisiológicas únicas que le permite sobrevivir en zonas muy áridas. Por sus pies planos y grandes puede maniobrar en la arena. Bueno, y como dato curioso que probablemente muchos no lo sabían, es que el camello puede transportar grandes cargas por días y hasta semanas sin comer ni beber absolutamente nada. El camello de una jornada fue originalmente
en Arabia alrededor del año 5000 a.C. y fue introducido en África del Norte en el año 3000 a.C. Después de esto, los romanos llevaron el camello hacia el desierto del Sahara en el siglo I después de Cristo. Como resultado, se dio la expansión de las rutas comerciales a través de este desierto. En los siglos II y III después de Cristo, el uso del camello se empezó a expandir rápidamente entre los pueblos bereberes de África. En los siglos IV y V, el Sahara adquirió un número significativo de camellos, por lo que se empezó a controlar y desarrollar un comercio mucho más activo y estable. Por lo general, abandonaban el norte de África en abril o mayo, liderados por unos guías profesionales que podían encontrar yacimientos de agua. Muchas gracias a todos nuestros compañeros. Ahora les vamos a presentar unas visitas que hicimos en los lugares más representativos que hacen parte de esta ruta. Empecemos con esta nota en donde vamos a hablar del conjunto de rutas que se utilizaba por comerciantes para atravesar el desierto más grande del mundo. Estas rutas fueron dominadas principalmente de norte a sur, de las cuales quizá las más importantes eran las que terminaban en Sijilmasa e Ifriquilla, ubicada en el área que comprende lo que es actualmente el norte de Marruecos. Gracias, Paula. Para que nos logremos ubicar mejor en cuanto a lo que hoy es África, vamos a hacer algunas visitas de observación con mis compañeros corresponsales que se encuentran en cada uno de los lugares. Empecemos hacia la costa oeste del continente. Mi compañera se encuentra en Dakar. Empezamos con Senegal, que es el país más occidental de la península del Viejo Mundo. Tiene una superficie de casi 197.000 kilómetros cuadrados. Cuenta con un poco más de 14 millones de habitantes y su capital es Dakar, aquí donde me encuentro. El estado actual de Senegal tiene sus raíces en el colonialismo europeo que comenzó durante la segunda mitad del siglo XV, cuando varias potencias europeas comenzaron a competir por el comercio de la zona. El establecimiento de puestos comerciales costeros dio paso gradualmente a controlar la parte continental que culminó con el dominio francés de la zona. En el siglo XIX, a pesar de que hubo muchísima resistencia local, Senegal logró pacíficamente la independencia de Francia en 1960 y desde entonces ha sido uno de los países políticamente más estables de África. La economía de aquí se centra principalmente en materias primas y recursos naturales. Las principales industrias son la transformación del pescado, la minería de fosfato, la producción de fertilizantes, la refinación de petróleo, los materiales de construcción, la construcción y reparación de buques. Como en la mayoría de países africanos, la agricultura es un sector muy importante. Se produce algodón, cacahuates, judías verdes, tomates, mangos y melones. Evidentemente, gracias a su relativa estabilidad, el turismo y la hospitalidad están fomentando la riqueza del país. La unidad monetaria es el franco. 586.257 francos equivalen a $1 americano. El clima por estos lados es tropical y alterna entre una estación seca y una estación lluviosa. También es muy común ver franceses por estos lados. Tengo conocimiento de que son cerca de 50.000 europeos los que residen por aquí. También se ven comunidades vietnamitas, un número reducido de comerciantes inmigrantes chinos y refugiados mauritanos. Existe una amplia variedad de grupos étnicos y como la mayoría de los países de aquí de África, se hablan varios idiomas indígenas. La mayoría de su población habla su propia lengua, es decir, el Wolof, especialmente aquí en Dakar, a pesar de que el francés es el idioma oficial. Ahora nos vamos hacia Malí, donde está mi compañera Jesly. Continuando con la ruta, nos vamos a dirigir hacia el este, donde nuestro corresponsal se encuentra en Malí, específicamente en su capital. Yo me encuentro en Bamako, capital de Malí. Aquí la población es de 2.200.000 habitantes. Tiene una superficie de 245 kilómetros cuadrados. Esta es una de las ciudades más grandes de Malí, junto con Sicasio, Mopti, Kutiala, Calles, Endi y Sekop. Malí es un país sin salida al mar situado en África Occidental. Hizo parte de 3 imperios provenientes, el imperio de Ghana, el imperio de Malí y el de Sungai. La historia está abarcada por sociedades con fuertes liderazgos civiles. El imperio de Malí fue el más antiguo conocido en la región y fue dominado por sus pueblos que hablan Amen.
Consistió en varios reinos y provincias que se extendían sobre la tierra y alcanzaron el poder máximo en el siglo XIV. Disturbios internos provocaron la caída del Imperio de Malí. El Imperio de Songhai asumió toda la parte del Imperio de Malí conquistada. La industria clave actualmente aquí en Bamako y en la gran parte del territorio es la agricultura, en especial el algodón, que es su principal producto de exportación, seguido por el oro y la ganadería. Malí está dotado de recursos naturales como el cobre, diamantes, oro, granito, yeso, mineral de hierro, piedra caliza, litio, fosfato, sal, plata, uranio y zinc. Sin embargo, no todos estos yacimientos son explotados. A pesar de que cuenta con tanta riqueza natural, este país es considerado como uno de los países más pobres del mundo. Malí abarca 3 zonas naturales. En el sur de Sudán, que es cultivable, la zona de Sahel en el centro, que es semidesértica, y la zona subsahariana en el desierto del norte, que no es cultivable. También aquí por Bamako cruza el río Níger, que se describe como el elemento vital de Malí. Es la fuente de suministro de agua potable del río y transporte. Y por último, el 90% de la población habla francés y su religión es musulmana. Solo una minoría profesa el cristianismo y practica creencias indígenas. La moneda oficial es el franco. Muchas gracias, continuamos en nuestra siguiente parada. Bueno, y ahora cambiemos un poco el rumbo y dirijámonos un poco hacia el sur. Continuamos con el reportaje de mi compañera que se encuentra en Burkina Faso. Muchísimas gracias, Jesly. Efectivamente, nos encontramos en Burkina Faso, el país con mayor producción de algodón de África. Los agricultores locales lo llaman su oro blanco, ya que es el pilar de la economía del país. Este producto obtiene más de 200 millones de dólares de ingresos cada año y alrededor del 80% de la población depende de la agricultura de subsistencia. Esto ha sido una tradición por más de miles de años, ya que la parte noroccidental de la actual Burkina Faso estuvo poblada por cazadores-recolectores entre el año 14.000 a.C. y el 5.000 a.C. El idioma oficial de Burkina Faso es el francés, aunque otros idiomas también son implementados, por ejemplo el more, el gourma, el fulfulde, el dioula y el tamashek. Y entrando ya en esta historia de tradicionalismos, podemos destacar que las palabras Burkina Faso provienen de diferentes idiomas que se hablan en el país. Burkina, por ejemplo, proviene del Mosi y significa gente honesta, y Faso, por su parte, proviene del idioma dioula y significa patria. En cuanto a aspectos relevantes, encontramos sitios turísticos como los picos de Sindou, una de las vistas más inolvidables de Burkina Faso. Estas míticas formaciones rocosas son una obra de arte de la naturaleza cuando se recortan en el cielo que anuncia tormenta con los verdes arrozales de la llanura. Son uno de los más típicos y espectaculares paisajes del país. Hace millones de años, estos conos marrones y arenosos estaban bajo el agua y han sido moldeados por los elementos desde entonces. También podemos nombrar las ruinas de Loropeni, que son un antiguo sitio patrimonial ubicado en el sur de Burkina Faso. Estas ruinas son el primer sitio patrimonial del país y abarca 11.130 metros cuadrados e incluye una serie de muros de piedra que forman una antigua fortaleza. También quiero añadir que Burkina Faso es líder en el arte y la cultura africana y alberga el mayor mercado de artesanía de África. Hay 60 grupos étnicos diferentes en Burkina, dentro de los que los Mosi son el grupo étnico más numeroso y cada grupo cuenta con su propia variedad de música folclórica. Las creencias tradicionales sostienen que los cocodrilos y los humanos comparten el mismo espíritu y por lo tanto para los burkinés el animal es sagrado. Por este motivo, cuando hablamos de fauna, podemos decir que es una de las más diversas del África occidental, incluyendo el elefante, el hipopótamo, el búfalo, el mono, los leones, el cocodrilo, jirafas y diversos tipos de antílopes y una gran variedad de aves e insectos. Burkina Faso es el hogar de la mayor población de elefantes de África occidental. Así culminamos nuestro paso por Burkina Faso y ampliamos el reportaje continuando con mi compañera Keren, que se encuentra en la ciudad de Ghana. Sigamos hacia el sur, con el interesante reportaje de uno de los más grandes imperios de la historia de África. Allí nos encontramos con Ghana, donde está nuestra compañera. Que sí, me encuentro en Ghana, la llamada Costa de Oro.
Recibió este nombre ya que era objeto de expediciones europeas para el comercio con dicho material por toda la zona. Todavía se encuentran vestigios de la ocupación europea en el país, como castillos y fuertes que se mantienen aún en pie. Por ejemplo, en la costa de Beijing y Quetta encontramos ejemplares de fuertes portugueses que son un recordatorio amargo de cuando todavía existía el mercado de esclavos en el país. Existen varios lugares representativos, como por ejemplo la mezquita, que se llama La Arabanga, un monumento de carácter religioso que data del siglo XV y se ha mantenido en pie por muchísimos años. Existen todavía varios lugares representativos como la mezquita, La Arabanga, un monumento de carácter religioso que data desde el siglo XV y que se ha mantenido en pie durante muchísimos años. También encontramos a Dix Cove, conocido por ser el mejor lugar para surfear en el país, y también por ser la aldea en la cual se encuentra la gran fortaleza Fort Metal Cross. Pero lo más curioso de Ghana es que aún a día de hoy en Dix Cove se puede apreciar la pintoresca arquitectura local de hace muchísimos años. Ghana posee una gran variedad de parques nacionales que nos ofrecen la posibilidad de ver elefantes africanos en todo su esplendor. Uno de estos lo encontramos en la Arabanga, llamado Molé. Además, en este lugar no solamente tenemos la posibilidad de ver elefantes, sino una gran variedad de animales y especies. Además, cuenta con otra reserva natural llamada Kakum, que se encuentra en una selva en la cual se pueden avistar animales como monos, elefantes y antílopes, los cuales viven en armonía con la naturaleza del lugar. En Ashanti hay casas hechas de tierra, madera y paja, las cuales siguen en pie a día de hoy y han sido declaradas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es como una ventana para mirar directamente al pasado y admirar la simpleza, pero eficiencia de sus edificaciones. En Volta también encontramos el lago artificial más grande del mundo, el cual además también ocupa más del 3% del territorio nacional. En cuanto a cultura, les puedo contar que en Ghana la tradición fúnebre se basa en diseñar un féretro a los muertos que tiene formas que van de acuerdo a la profesión que ocupaban o los gustos que poseía. Por ejemplo, si era un pescador, entonces el féretro podría ser un barco o un pez. Y, por ejemplo, si era taxista, podría ser un automóvil y así sucesivamente. La religión mayoritaria es el cristianismo, con protestantes y otros cultos cristianos, religión traída por los portugueses en 1466. Es un país con grandes reservas naturales y lagos, con tradiciones alegres y una historia un poco oscura, pero que, conociéndola, es muy fácil de tomar aprecio. Con esto damos por terminado nuestro paso por Ghana. Continuamos con mi compañero Julián, que se encuentra en Níger. Ahora, si nos dirigimos hacia el noroeste, nos encontramos con Níger, donde se encuentra mi compañero. Cuéntanos, por favor. Bueno, ahora estamos desde el Níger, que es un país sin litoral de África Occidental. Limita al sur con Nigeria y Benín, al oeste con Burkina Faso y Malí, al norte con Argelia y Libia y al este con Chad. Su zona septentrional y central se encuentran en las áreas desérticas del Sahara y el Sahel. Es el cuarto país más pobre del mundo y Níger constituye un verdadero mosaico de grupos étnicos y costumbres y culturas muy distintas. Aquí habitan en el centro y suroeste los Hausa con un alto índice de mestizaje. En las fronteras con Benín y Malí viven los Onai. Los Tuareg ocupan el macizo de Air. En las llanuras entre Tibesti y Chad moran los Tubu, mientras que los Peul se ubican en las regiones meridionales y todas estas etnias sobreviven en uno de los territorios más pobres del continente africano. La esperanza de vida de los nigerinos ronda los 46 años. La mortandad infantil es muy elevada y únicamente 15 de cada 10 están alfabetizados. Esta sociedad multiétnica se distribuye entre nómadas y sedentarios. También está fuertemente influenciada por el comercio como forma de vida. Para los viajeros de caravanas, el ayuno durante el Ramadán está perdonado. También las costumbres no obedecen solo a la religión, sino a una manera de vivir que les permite a enfrentar condiciones adversas determinadas por el clima o por la geografía, pero estas son empeoradas por las fluctuaciones de su economía y la pobreza. Continuando con esta línea, hacia el sur de nuestra anterior parada encontramos el interesante país de Nigeria, donde también contamos con nuestro compañero corresponsal. Continúa, por favor. Ahora, para hablar de la cultura de Nigeria, esta está constituida por el aporte de distintos grupos técnicos. En Nigeria se hablan más de 50 idiomas y 250 dialectos, correspondientes a varias etnias.
Los tres grupos étnicos principales son los Hausa Fulani, que predominan en el norte, los Sigbo, que predominan en el sureste, y los Yoruba, que predominan en el suroeste. Bueno, los Sedo predominan en la región que está entre los Sigbo y Yoruba. Aproximadamente el 80% son cristianos, mientras que el 20% restante le rinde culto a su deidad Olorun, también llamada Ogu. El culto Olorun es seguido por los Ibibio, Anang, Efik, los cuales están en la costa sureste de Nigeria, y el Iyao del delta del río Níger. Y ya para finalizar, como última parada de observación, encontramos a Chad. Mi compañero nos va a contar sobre este interesante lugar. Bueno, ahora estamos desde Chad. La República de Chad es un país en litoral ubicado en África Central. Limita con Libia al norte, con Sudán al este, con la República Centroafricana al sur, Camerún y Nigeria al suroeste y con Níger al oeste. Chad se encuentra dividido en tres grandes regiones geográficas. La primera es la zona desértica del norte, el árido cinturón del Sahel en el centro y la sabana sudanesa fértil al sur. El lago Chad, por el cual el país tuvo su nombre, es el cuerpo de agua más grande del Chad y el segundo más grande de África. El francés y el árabe son los idiomas oficiales, mientras las religiones con más seguidores en el país son el cristianismo y el islam. Debido a su gran variedad de idiomas y pueblos, Chad posee un rico patrimonio cultural. El gobierno de Chad ha promovido activamente la cultura y las tradiciones nacionales, abriendo el Museo Nacional de Chad y el Centro Cultural de Chad. A lo largo del año, los chadianos celebran 6 fiestas nacionales y 2 fiestas movibles que incluyen la festividad cristiana del lunes de Pascua y las festividades musulmanas. También tenemos que en cuanto a la música, los chadianos tocan instrumentos como el quinde, que es un tipo de arpa de arco, la cacarí, un cuerno largo hecho de estaño, y el un instrumento de cuerdas que utiliza porongos como altavoces. Y eso es todo. Gracias, David. Hasta acá llega nuestro cubrimiento especial del día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, David. Bueno, encontramos que la ruta es el sur. No, marica, no. Muchas gracias. Es que no puedo decir Daniel. En los siglos II y III después de Cristo, Estamos ubicados ¿En dónde estoy? Transahariana. Y empezamos. No me cogí el pelo. También aquí por Bamako, Cusro. Monos, elefantes y antílopes, los cuales viven en Anarmia. Gracias, Julián.